Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Recibimos en la mañana, así son las cosas, al filósofo de los miércoles. Momento de dejar todo. Por favor, tómense 15 minutos de la vida para sentarse a escuchar a las reflexiones que nos proponen los catedráticos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy es el turno de Santiago Polo. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien. ¿Todo bien? Gracias, muy bien. Bueno, cuando vi el título me hizo acordar de la manera que los amigos juntaron plata y le hicieron un recital en homenaje a quien estaba internado atravesando un duro momento en su salud, que después falleció, Eduardo Aute. El recital en homenaje que estuvo Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, bueno, se juntaron todos para hacer el homenaje a Eduardo Aute. Era el título, y ese era el gran factor de convocatoria, Ánimo Animal. Y me pareció un título bellísimo. Bueno. Cuando lo leí, al título que elegiste para la columna, recordé eso. No sé si tiene algo que ver o no, pero es el gobierno de los ánimos. Exactamente, sí, gobernar aquello que gobierna los ánimos sería la idea, ¿no? Gobierna esto que somos. Por lo tanto, hay que pensar qué gobierna justamente nuestros ánimos. Bueno, te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias. En el siglo XVII, Baruch Spinoza, filósofo de cabecera del amigo Guillerrica, nos decía que el mayor poder es de aquello que gobierna el ánimo de los súbditos. A mediados del siglo XX, George Orwell publica 1984, una novela en donde se describe una distopía de un mundo gobernado por un poder absoluto que mantiene un régimen de disciplina total, individual y colectivo. Mediante la represión de toda diferencia, la sociedad es uniformizada bajo los criterios que requiere el poder. Una de las instituciones claves en todo esto, en la novela de Orwell, es el llamado Ministerio de la Verdad, famoso Ministerio de la Verdad, cuya función principal es evitar el pensamiento independiente. Para llevar a cabo su misión, este ministerio se toma el trabajo de anular la facticidad de los hechos, que según Byung-Chul Han, filósofo coreano, significa esto la revisión de todo lo que aconteció y de todo lo que acontece para ajustarlo a las líneas ideológicas de este ministerio. Lo que se ataca entonces es el valor de verdad de los hechos para que coinciden con la información que desde el ministerio se dará sobre aquellos hechos. Hay aquí entonces un enfrentamiento entre verdad e información que, dice este filósofo coreano, es clave para entender qué ocurre en nuestro tiempo en torno a lo que sabemos de la realidad y por lo tanto de lo que gobierna nuestros ánimos. Nuestro tiempo se caracteriza por la existencia masiva y la producción constante de información, de todo tipo. Datos del clima en tiempo real, videos de gatos, audios de WhatsApp, reels, recortes de video, imágenes de inteligencias artificiales, memes, fake news, fotos, stickers. Todo constituye una información que circula frenéticamente de un lado a otro, devorando nuestra atención y, por tanto, orientando nuestra cotidianidad. Es inevitable. Esto nos expone, dice Han, a una doble crisis. De un lado, la atomización de la circulación de la información al ámbito privado, es decir, al individuo, va extinguiendo el espacio público. No hay conjunto, no hay reunión, no hay plaza pública, no hay encuentro con el otro. Así vamos perdiendo registro del cuidado de lo común, del respeto a lo otro, de la discusión sobre las diferencias, de los acuerdos de coexistencia. Sin esas cosas no hay una democracia posible. Y solo, si eso falta, solo se puede esperar un incremento de la intolerancia, la ausencia de un dolor solidario ante un otro sufriente, la no aceptación de los límites, que hasta no hace mucho eran parte de una ética social, el descreimiento de la existencia y hasta la necesidad de una vida sobre lo común. Nada que no esté ocurriendo hoy en nuestra comunidad. La otra vertiente en crisis es la cognitiva, el conocimiento que tenemos de esa masa de información. La velocidad, multiplicidad y falta de criterio de la información que circula, al mismo tiempo que nos llega un dato, por ejemplo un video sobre un sapo que hace miau, llega un video sobre bombardeos a un hospital en Medio Oriente, a la par de una foto con amigos, el anuncio de la desregulación del Estado. Esa masificación, esa simultaneidad hace que todo se homogeneice, que se ubique en rangos similares, porque lo que importa es la novedad, es el ingreso de un dato nuevo. Así, dice Han,
La información sin estabilidad ni detenimiento nos expone a un estado de inquietud y ansiedad que dificulta el proceso de comprensión y juicio de los hechos, que es el ABC del conocer. La compulsión a chequear si hay mensajes nuevos, o nuevas stories, o nuevos reels, o nuevas noticias, nos expone a un puro presente constituido por instantes y por fragmentos, sin narrativa, sin mayor duración que la de un shot de adrenalina. La clave es la atomización del tiempo, que obliga al cortoplacismo. Es la ausencia de relatos que llenen las lagunas de sentidos con argumentos, la falta de una arquitectura lógica sobre la cual se asientan o no los hechos, los datos o la información que estamos recibiendo. El tiempo de la racionalidad del conocer se enfrenta al tiempo de una comunicación efectiva sobre lo afectivo del sujeto, es decir, sobre los ánimos, que provoca una reacción, por lo tanto, de estímulo a ese ánimo. Si el desarrollo de una sociedad democrática requiere de que nos formemos en nuestra propia humanidad y humanización, el actual proceso de reemplazo de esos valores por el valor instrumental de la información y su circulación está dejando a la democracia en problemas. La democracia necesita verdades fácticas para pensar desde allí lo común, desde donde desplegar procesos de escucha de los distintos discursos de verdad para poder decidir en torno a lo que nos hacen mejor o peor. Pero sin verdad, sin vínculos, ciertamente esto se complica. Tenemos entonces, de un lado, una suerte de ministerio de la verdad global, cuya función es destruir la lógica de los discursos de verdad democráticos a través de la indiferencia a la verdad de los hechos, sin reparo en lo fáctico. Hahn lo ejemplifica en su libro llamado Infocracia en Donald Trump. Nosotros podemos hacerlo en Javier Milei y hasta podemos entender tal vez su fascinación por Trump a pesar de que sus políticas de gobierno son claramente colisionantes. Milei le admira su desprecio a cualquier orden de verdad. Se inventan la propia. Esto es más peligroso que el mentiroso, dice Hahn, que es también indiferente a la verdad, pero sabe que la verdad está allí. El caso de Trump o Milei son distintos porque escriben su narrativa sobre cierta información, adicionando y acumulando a su voluntad y necesidad, explotando la crisis cognitiva y la crisis del espacio público, ámbitos, el cognitivo o el público, en los que se podrían oponer los hechos y sus argumentos. En el cuento de Orwell, el Ministerio de la Verdad producía pornografía y juegos como modos de mantener a las conciencias ocupadas hasta hacerlas adictas, por lo tanto mansas. Hoy la información asume ambos registros, el pornográfico y el lúdico. Los datos, sean de hambre, del dólar, de vidas muertas por la guerra, de violencia sobre las infancias o sobre grupos vulnerables, circulan sin generar nada, siendo casi un juego de realidad virtual. Los hechos se desmaterializan, pierden facticidad. En el campo de la información, lo que importa es la circulación, no el contenido. Todo se convierte en un juego. Tal vez el ascenso de las casas de apuestas, pornográficamente explícito en este tiempo, sea expresión de lo dicho. Digo, las últimas dos grandes copas, digamos, ¿no?, que hemos visto, sí, eran el tema, digamos, en cualquier propaganda, las casas de apuestas. Pura información, puros datos y la hipótesis de que el individuo es libre de usarlos o no. Aquí viene el otro lado, o el mismo, o complementario de este asunto, y es que a Orwell hay que sumarle a Aldous Huxley y su otro cuento también famoso, Un Mundo Feliz, escrito en 1931. Allí, el dominio absoluto, en esa distopía también sobre el gobierno absoluto de los ánimos, no se conseguía con la represión negativa como en 1984, sino que se conseguía con la creación de la satisfacción inmediata del deseo. Lo que Hahn llama una sociedad paliativa, es decir, un modelo que brinda modos de conservar un estado narcótico en el individuo, dándole lo que reclama: datos, conexión, stories, reels, y un infinito espacio en las redes para circular con el scrolling. Cada individuo como espacio privado confiado en que su opinión es la información de su elección y que es solo suya, y con ello forma, por lo tanto, su identidad. Así, la identidad del individuo ya no se forma con un otro, sino consigo mismo, en base al seguimiento de aquello que aparece como información más cierta para mí. No es raro, dice Hahn, que vivamos en tiempo de influencers y de followers. Claro que esto esconde que el algoritmo con el cual se nutre la información no es ni libre ni democrático. Tomás Balmaceda, un filósofo argentino, ha expuesto en un libro llamado OK Pandora, una compilación muy interesante sobre inteligencia artificial, expone cómo la inteligencia artificial generativa, que hay que aclarar, no es inteligencia, sino
hay que llamarla correctamente, dicen allí, es un procesamiento complejo de información. Todavía no hay inteligencia artificial, son procesamientos complejos de información. Esto presenta en todos los... Parecen contradictorios los términos, ¿no? Parecen contradictorios. Artificial. Hay algo de contradictorio ya en la lógica del enunciado, pero ellos aclaran una y otra vez los estudiosos de este tema. No hemos llegado al punto de la inteligencia artificial. Tenemos procesadores sumamente complejos y sumamente capaces de producir información masiva y datos masivos, pero no es inteligencia, es otra cosa. Sí. Todavía no. Esto que está presente en todos los movimientos de información digital, dicen allí, no deja, ojo, de ser información programada por seres humanos, con sus sesgos y con sus intereses. Por lo tanto, no es neutra. Pero lo más grave es que esta lógica se convierte en lo que genera nuestra identidad. Así, ser se convierte en el ser digital, ser digitado, ser regulado, ser orientado, ser ordenado. Bajo el imperio del poder de esa información que decide nuestra voluntad en base a la circulación y no en torno a la verdad, caemos en lo que Byung-Chul Han llama entonces infocracia, sociedades regidas sin relación con la verdad. Solo la certeza es que nos da la información que circula, que debemos ser followers de tal influencer, que no hay más que opiniones, que la selección algorítmica es de por sí verdadera. No dejemos de reparar en el hecho de que nuestro actual gobierno se jacta de querer ser el primer gobierno regido por inteligencia artificial. Otra vez, se trata apenas de un procesamiento complejo de información, no inteligencia. Y que tenemos un ministerio ahora de la desregulación que se felicita a sí mismo por el uso de este procesamiento para descartar normas, para saber qué es eficiente de lo público y qué sobra. Si la información sustituye la verdad y la información es valorada como una mercancía, no hay mucha duda de cuáles serán las certezas de ese ministerio de la desregulación, cuyo título ya es anticipatorio de su servicio, no a la verdad, sino a la digitación de información para ajustar los hechos a sus necesidades ideológicas. Los lemas del partido que gobernaba los ánimos en la distopía de Orwell eran tres: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Orwell, Huxley, Han, nosotros, giramos sobre la necesidad de pensar aquello que gobierna lo que somos, intentando advertir lo mismo que Baruch Spinoza ya había preguntado. ¿Qué gobierna nuestros ánimos? Les gobierna lo que gobierna a la verdad. Quedan ambos sometidos al imperio de la información y lo que esto arrastra. ¿Cómo evitar que esto nos arrastre como humanidad? Es la pregunta que queda en el aire. ¿Y qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar, ¿no? Porque pareciera que hay una imposibilidad, porque esa descripción que hacías al comienzo, de que hay gente que la niega la realidad por conveniencia, y hay otros que la niega porque no la ve. Y vos tenés que atacar los dos frentes. A sí. Quienes la niegan por conveniencia y a otros que no la ven, realmente no ven la realidad. Y cuando vos tratás desde lo fáctico de presentarla, las herramientas resultan impotentes. Es que estamos en una situación, digamos, ¿no? Como de aparente impotencia frente, digamos, ¿no? a este proceso. Estamos en tiempos de indigencia, como se ha dicho también. Pero no hay otra opción más que seguir intentando hacer bien las preguntas, sí. ¿no? Por lo menos, a ver, a la filosofía le corresponde hacer bien una pregunta. Una buena pregunta puede desestabilizar una subjetividad, porque se trata de eso, se trata de movilizar, de correr a la subjetividad de aquello que ha afirmado como mundo. Y ese es un proceso, digamos, en su momento, digamos, ¿no? Pasó mucho tiempo hasta que se aceptó, qué sé yo, que la Tierra no era el centro, digamos, del universo. Hasta que se arribó, digamos, ¿no? la concepción tolemaica de cómo se movía el cosmos alrededor de la Tierra, y se fueron aceptando los argumentos de Copérnico, de Galileo, digamos, ¿no? Porque a quienes también inicialmente se los prendió fuego, se los acusó, se les hicieron un juicio, digamos, ¿no? Bueno, creo que estamos en una época en la cual estamos frente a un choque existencial, digamos, ¿no? De esa misma magnitud, digamos, ¿no? Movilizar las subjetividades para disputar la realidad, ciertamente es lo más tenso que puede vivir un sujeto, un individuo, digamos, ¿no? Porque desestabilizarle aquello que forma nuestra realidad es desestabilizar el piso sobre el cual se asienta la vida. Entonces no es fácil aceptar, digamos, ¿no? que nos muevan el piso. La única opción, digamos, ¿no? que tenemos a aquellos que queremos preguntarnos por la verdad, que no afirmamos certezas en torno a la información, es hacer bien las preguntas desde los lugares que nos corresponde
y buscar el modo, digamos, ¿no?, de que la interpelación surte efecto. No hay otra opción, no hay una sacudida, digamos, ¿no?, que podamos hacer de pronto a alguien, digamos, ¿no?, como para despertarlo de su sueño dogmático, como decía Kant. No, podemos hacerlo, digamos, no en términos físicos, sino en términos cognitivos. Sí podemos hacer eso, digamos, ¿no? Apelar a lo que el ser humano ha apelado. Es que por ahí tenemos esa ansiedad de decir, bueno, que ocurra ya. He escuchado que se ha roto la matriz tradicional de concepción del conocimiento. He escuchado a prestigiosos profesores lamentarse de que tuvieron años y años para formarse y hoy se siente un chico al fondo de la clase y dice, no es así, porque yo leí en tal lado que las cosas son diferentes. Claro, bueno, a mí me pasa en mi casa, yo creo que si mi hija, que tiene 11 años, su influencer, digamos, de YouTube, le dice que el sol sale por el oeste y no por el este, y le va a creer más al influencer que lo que le diga yo, digamos. Entonces, estamos en ese desafío, digamos, ¿no?, porque los marcadores de certeza o los criterios de autoridad hoy encontraron, digamos, ¿no?, en este tipo de discursos de información, los nuevos, digamos, tótems que en otra época, qué sé yo, eran los discursos religiosos o los discursos monárquicos o los discursos de autoridad, qué sé yo, que pueden abrir del orden de la naturaleza. Bueno, hoy los discursos de autoridad, digamos, ¿no?, están capitonados, digamos, ¿no?, están apropiados por estas lógicas de la información que están tejiéndose en las redes y en la lógica en la cual construimos comunicativamente nuestra vida, ¿sí? Bueno, el desafío de nuestra época, digamos, no para ponernos al nivel de Galileo o de Copérnico, es asumir, digamos, ¿no?, esa disputa por la cognición, digamos, del ser humano. Es una disputa que hay que entenderla, que es propia del ser humano, que no se resuelve, digamos, instantáneamente, porque también estamos en la instantaneidad de la información, queremos que también se resuelva instantáneamente el otro, sino saber que son procesos de acumulación, ¿sí? Como todo proceso, digamos, no humano, es un proceso de acumulación hasta que se produce un salto adelante, digamos, como se dice, ¿no? Un salto adelante en términos de las posibilidades. Obvio, en esto lo real es que nos va, digamos, la existencia como humanidad, porque a lo que nos está llevando esta lógica es a deshumanizarnos, ¿sí? En otras lógicas, en otro tiempo, se apostaba a otro modelo de humanidad. Ahora esta lógica de la información pretende, y de la mercantilización de la información, pretende incluso que la humanidad quede, digamos, ¿no?, en un segundo rango, en un tercer rango de jerarquía frente a la mercancía y la información. Entonces sí, tenemos que asumir esa gravedad del problema, sin que eso signifique no volvernos locos ni tirarnos al piso todo el tiempo, sino que asumir, ¿no?, que estamos frente a un problema radicalmente grave, ¿sí?, y que requiere toda nuestra atención y toda nuestra inteligencia para ver cómo, digamos, ¿no?, lo vamos a enfrentar realmente. Es un desafío, digamos. Qué lindo que lo plantees. Muchísimas gracias, Santi. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Ayudándonos a pensar y a repensar y a reflexionar, Santiago Polo.